Gracias, Padre, tenemos la palabra escrita, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo que fue enviado, por tu gran amor con que nos amaste, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Gracias, Padre. Estamos agradecidos. Ahora echamos mano de lo que nos pertenece en Cristo Jesús. Señor, para hablar como debo hablar, ministrando el poder de Dios como debo ministrar. Señor, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gracias porque somos nueva creación, Señor. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Los que creen dicen amén. Amén. Vengan conmigo a Hechos. Capítulo 13. Y Hechos, capítulo 13, vamos a ver una de las primeras predicaciones en los viajes misioneros de Pablo, del apóstol Pablo, que tenemos nosotros escritas en la Biblia. Vamos a empezar desde el verso 30. Vamos a hablar desde la resurrección. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Nota, es el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ahora, verso 38, es muy importante. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de este hombre que Dios ha levantado de los muertos, por medio de quien se anuncia el evangelio y la promesa hecha a los, ¿no? Abraham, Jacob, ¿no? Isaac y Jacob, en ese orden. Por medio de él, la resurrección de él, se os anuncia, nota, nuevamente, perdón de pecados. Nunca en la Biblia se anuncia perdones de pecados, se anuncia siempre perdón de pecados. Hay un solo suficiente perdón. El perdón que recibió el apóstol Pablo, ¿se da cuenta de eso? El perdón que el apóstol Pablo recibió, ese mismo perdón que recibimos nosotros. El perdón con que Dios perdonó los pecados del apóstol Pedro es el perdón con que fuimos perdonados nosotros. Ellos no han recibido más que nosotros. Voy a repetirlo. Ellos no han recibido más que nosotros. Hay un solo perdón. ¿Se os anuncia qué cosa? Perdón de pecados. Un solo perdón. No vamos a... No puedo regresar otra vez a lo que empezamos el día sábado de la noche. Usted lo puede, seguramente después lo va a oír, ¿no? Todos los versículos que habla acerca de las predicaciones de Pedro, ¿no? Y de Pablo inclusive, que siempre se os anuncia un perdón. Entonces, otra vez, verso 38 dice, sabed pues esto, varones hermanos. O sea, hemos hablado varias cosas, dice, pero sabed pues esto. O sea, en otras palabras, oye, presta atención a esto. No, retén esto. Que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, remisión de pecados. En otras palabras, el pecado va a ser quitado de ti, es lo que está diciendo. ¿Te acuerdas? Jesús es el Cordero de Dios que, ¿qué cosa? Quita el pecado del mundo. Es interesante porque
A veces nosotros que somos predicadores, y digo nosotros, hablo de todos ustedes, tal vez no sean predicadores de un púlpito, pero todos nosotros predicamos el Evangelio. Y hay que predicar las cosas simples a la gente. Si en aquel entonces la gente entendía más la palabra remisión de pecados, la verdad que hoy día remisión casi nadie entiende lo que es remisión. ¿Qué es remisión de pecados? Pero usted sabe lo que significa la palabra remite. Cuando usted escribe una carta, ¿no? Le envía, digamos, a San Juan, Puerto Rico, pero dice, ¿sabe qué? Remite una vez que está en Puerto Rico y no llega allá, dice, remite, envíele hacia allá. Envíala a esta otra dirección, que usualmente de lejos, si viene de lejos, bueno, ¿no? Envíala allá. O sea, diferente de donde estaba acá, remite. Aunque tú le escribes desde aquí, no es considerada sino cuando llega allá y no encuentra la dirección. Entonces ahí es considerado y la envían, ¿no? A la dirección donde dice eso. Y ese remite no tiene que ser necesariamente la dirección desde donde fue enviada. ¿No? Usted puede escribir de Santiago de Chile, dirigir la carta a San Juan, Puerto Rico, y el remite colocar Lima, Perú. ¿Usted sabe eso o no? Usted puede hacer eso, ¿no? Por eso yo no quiero llamarlo dirección de vuelta. Voy a decirle dirección de lejos. O sea, nuestros pecados han sido remitidos. ¿Dónde? Jesucristo. Todos los pecados han sido remitidos. Ha sido enviado fuera. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros debemos ser osados al momento de predicar el Evangelio y decir, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo le pregunto a la gente, ¿te ha quitado el pecado a ti? Y ellos inclusive a cristianos, ¿no? Porque aunque sí es cierto, han recibido a Jesús, porque han recibido al Hijo de Dios, creen en el nombre de Jesucristo, y han nacido de nuevo, en realidad hay testimonio que han nacido de nuevo. Muchos de ellos no saben lo que Dios ha hecho. Es como tener un cheque con muchos ceros, dice, tiene tantos ceros que a lo mejor no vale nada y lo enmarcan y lo ponen ahí. Después es tan bonito que no lo voy a romper, ¿no? Y tiene un 1 y 6 ceros. Bueno, ¿cuántos saben que eso es bueno? Y no hablo de pesos, sino libras esterlinas, bendito Dios. ¿No? Es tan bueno. Dios nos ha quitado el pecado. ¿Qué pecado? No solamente la naturaleza de pecado, pero los pecados. Es que, mira, esto es muy importante. Dios es sabio, hermanos. Es cierto que somos salvos del infierno. Pero déjame decirte, es importante entender que somos salvos de nuestros pecados. Vengan conmigo y lo vamos a ver en Mateo, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 21. Hablando de Jesucristo, ¿no? Dice, hablando de María y el Señor Jesús, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Digan conmigo, Él me ha salvado de mis pecados. Es muy importante, es importante decirle a la gente que es salva del infierno. No digo que no. Es importante decirle a la gente que Jesucristo murió para que ellos vayan al infierno, es lo que estoy diciendo. Es importante decirle a los cristianos que son salvos del infierno. Es importante decirle al cristiano que su naturaleza ha cambiado. Es importante, pero ¿saben qué? Hay que empezar con lo primero. Primero es que Jesús nos ha salvado de nuestros pecados. Mira, mucha gente dice, soy salvo del infierno, pero ¿sabes qué? Si vuelvo a pecar, me voy al infierno otra vez. Sin entender que hemos sido salvos de nuestros pecados. No se predica, yo no escucho. A veces la predicación es muy difícil. Y tenemos que hacer la cosa muy simple. Jesús te ha salvado de tus pecados. Hay gente que huye de sus propios pecados. Por eso está tratando de deshacerse de sus pecados. Haciendo listas. Y deshazte de tu pecado porque tienes que pedirle perdón al Señor por tu pecado. Entonces está tratando de deshacerse de ese pecado. Porque ese pecado lo persigue. Y se deshace el lunes, pero por si acaso el martes, y por si acaso el miércoles,
Y luego una semana después, y cada vez que se acuerda, lo persigue su pecado. Sin entender que Jesús nos ha librado, limpiado, salvado de nuestros pecados. Isaías 53 dice la escritura en el verso 5 y 6, dice que Dios ha cargado el pecado de todos sobre Jesucristo. Usted no tiene que cargar su pecado sobre Jesucristo. Voy a repetirlo. Vengan conmigo Isaías, porque es bueno verlo. Usted no se salva de sus pecados. Jesús lo ha salvado de sus pecados. Usted no puede hacer nada para salvarse de sus pecados. Dice, no, hermano, pues yo tengo que confesarlo y pedir perdón, porque si no, no está mal pedir perdón, pero tú no cargas tu pecado sobre Jesucristo. Isaías 53, nota lo que dice el verso 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos, no solamente algunos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Jehová cargó en él el pecado de... Jehová cargó en él el pecado de... Alguna gente tiene este evangelio. No alguna gente. Voy a decir, lamentablemente, está cambiando, gracias a Dios. Gracias a Dios que está cambiando y confiamos en Dios que esto, confiamos en el Señor para que cambie todo. Lamentablemente hay gente que no va a cambiar, pero que no quiere cambiar. Pero sucede aquí en este país, específicamente en nuestros países latinoamericanos, voy a decirlo así, gente que predica este evangelio, que somos salvos del infierno, pero que si seguimos pecando, volveremos allí. No predican que Jesús nos ha salvado de nuestros pecados. Ellos predican que nosotros cargamos sobre el Señor nuestros pecados y no que fue Dios que cargó sobre Jesucristo nuestros pecados. Ellos te dan a entender que tú tienes que hacer lo suficiente, algo tienes que hacer para limpiarte. ¡Límpiate! ¡Límpiate! No, 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 no. Vamos a ver, escúchame bien, que sí nos limpiamos de la conducta. Y esa conducta puede llamarse pecados también. Y son pecados. Entonces, total, hermano. No me estoy contradiciendo. Tienes que entender que Dios ya no toma en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo es eso, hermano? Que sí cometemos pecados, pero hoy día son considerados conducta, no pecado para Dios. ¿Qué? ¿Cómo? Poco a poco. Recuerda, nuestros pecados han sido cargados sobre el Señor. ¿Amén o no? Amén. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Entonces no hay ningún pecado sin cargar hoy día. No hay ningún pecado sin cargar. Puede que alguna gente no crea en Jesucristo. Bueno, en sus pecados morirá. Como Jesús mismo dijo, si ustedes no creen en mí, en vuestros pecados moriréis. Ok, entonces vengan conmigo entonces ahora. Vengan conmigo a Romanos y vamos a ver si usted quiere saber dónde dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está en Juan 1:29, ¿no? Vamos a ver hoy día Romanos 8, como dije, y vamos a leer desde el verso 1. Ahora escucha. Esta gente predica, estos hermanos amados no son nuestros enemigos, son hijos de Dios. Muchos de ellos pueden ser nuestros pastores. No el mío, pero yo estoy hablando de nuestros, al hablar de quien me escucha en este instante. No son malas personas, gracias a Dios, porque lo que tienen lo han dado, ¿me entiendes? Pero tal vez ellos tienen lo que tienen porque también se lo dieron. ¿Me comprendes? No es que hay gente mala. No, en el cuerpo de Cristo todos somos hijos de Dios.
Pero hay que entender que sí hay gente que no quiere estudiar. Sí hay gente que no quiere cambiar por miedo. Porque ellos no han aprendido, porque nadie les ha enseñado a dejar de pecar por creer en el amor de Dios. Ellos son el motor que los mueve en su vida, es el miedo. Así que ellos por miedo no pecan. Por miedo van a la iglesia. Por miedo predican. Por miedo aman a Dios, entre comillas, amar a Dios. Porque no han aprendido, no les han enseñado. Entonces recuerda cuando hablamos de esto, ellos no son nuestros enemigos. Aunque Pablo les llamaba perros a algunos de ellos. Yo no voy a llamarle perro. Ese es Pablo. Pablo llamó perro a ellos. Yo no voy a llamarle perro. A no ser que alguno de estos, escuchando el evangelio, nos ataquen, digan que enseñamos y tratan de estorbar la predicación del evangelio. ¿Me está escuchando? O sea, hay cosas que ellos levantaban contra Pablo para matarlo. ¿Me está escuchando? Y los fariseos, pero también algunos que habían salido, que eran de Santiago, pero Santiago no los había enviado, ¿no? Y torcían las cosas y Pablo iba a un lugar y ellos iban atrás diciendo, sí, somos salvos por gracia, pero hay que mantener la ley porque si no, no eres salvo. Entonces Pablo, a uno de ellos, porque ellos mandaban circuncidarse, ¿entiendes? Entonces Pablo a esta gente les llama perro. Entonces no llames perro a cualquiera que predica un evangelio diferente al que tú estás escuchando hoy día. ¿Me está escuchando? No cometamos ese error. Demos gracia, así como hemos recibido gracia. Dar gracia significa misericordioso. Sed misericordioso. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, escúchalo, óyelo, camina en amor con él. Pues no saltes y le cojas el yugular. No, como un tigre. No. Enséñale con la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Y si no te quiere escuchar, entonces dile, escúchale, hermano Rubén. Amén. Y es una forma de decir, puede escuchar al pastor Juan Carlos, puede escuchar a la pastora Claudia, puede escuchar a mucha gente. Pero si quieres a alguien que odie enseguida, dale al hermano Rubén. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Yo me voy. No hay problema. Amén. Pero nota esto, Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, es el apóstol Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos escuchado siempre de la condenación del creyente, de la condenación del mundo, de la condenación del pecador, pero nadie está predicando la condenación del pecado. Dios ha condenado al pecador antes que venga Cristo, de tal manera que el pecador, escucha, ya está condenado. Pues la Escritura dice, el que no creyere ya ha sido, ¿qué cosa? Condenado. Jesús no vino a condenar, porque ya había sido condenado. ¿Por qué? La paga del pecado de la muerte. Punto. El que peca es esclavo del pecado. Ya está condenado. Pero Jesús no vino a condenar. Jesús no vino a condenar lo que estaba perdido. Ya está perdido. Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Jesús no vino a condenar, a acusar. Jesús ni siquiera vino a derogar la ley. Pero con la obra de Cristo, nosotros estamos muertos a la ley. Bueno, mucha gente me dice, tú estás predicando que la ley ya no está. No, le digo, la ley está. Quien no está soy yo ni tú. Porque hemos muerto en Cristo Jesús. Estamos muertos a la ley. Romanos capítulo 7, puede verlo luego. Entonces, el asunto es que nosotros ya no estamos aquí porque la ley, o sea, estamos aquí, por supuesto, en lo natural, pero en el espíritu todos nosotros hemos muerto en Cristo Jesús. A la ley. O sea, la ley ya no puede acusar a un muerto, pues. ¿Qué va a decir? ¿Mientes? No, estoy muerto. En otras palabras, el pecado ya se cobró. ¿Con qué se cobró? Cobró mi vida. La paga del pecado es la muerte. Pero no cobró la mía, cobró la de Jesús. Por eso dice aquí mismo Romanos. Nota lo que dice Romanos 8, verso 1 otra vez. Ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí no está diciendo los que andan carnalmente, los que no andan carnalmente. Aquí no está hablando de eso. Está diciendo que una vez que tú has sido bautizado en el cuerpo de Cristo, la vida que tú tienes no proviene de la carne, sino proviene del Espíritu. Está diciendo que tu vida ahora es Cristo Jesús.
No lo que metes no las viandas que metes en tu estómago. Es lo que está diciendo allí. No está hablando aquí de andar carnalmente, eso para nada. ¿Por qué? Nota el verso 4, también le dice lo mismo. Pero verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. O sea, no hay ninguna condenación. No porque yo ya no esté pecando, sino porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No dice que me ha librado para no pecar. Voy a decirlo de esta forma. Estoy a punto de decirte algo. Aquí vamos a ver que Dios condenó el pecado quitándole al pecado su poder. Porque Jesús cargó el castigo, la penalidad del pecado. La paga el pecado de la muerte. Entonces, y por la muerte entró la enfermedad, la pobreza y todo. Entonces la pobreza solo podía atacar a alguien que tiene pecado. Pecado que todavía no ha cobrado. Pero Jesús pagó la penalidad. Entonces el pecado ya no tiene derecho para seguirte enfermando. ¿Me está escuchando? O en enfermedad o darte dolor. Entonces, pero eso no significa que no seguimos pecando. O sea, en otras palabras, Romanos 4, yo lo leímos la vez pasada, pero lo vamos a leer hoy día otra vez. Y en todo caso, dejemos ahí Romanos 8, ahí. Vamos a Romanos 4, solo para leerlo. Romanos 4 dice que Dios ya no inculpa de pecado al creyente. Ya no lo culpa porque, ¿por qué? Porque Jesús ya pagó. Romanos 4, nota lo que dice. Dice, vamos a leer desde el verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, sin portarse bien, sin haber dejado de pecar. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Verso 8, muy importante. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa o no inculpa de pecado. O sea, la ley continúa. La ley dice, hay transgresiones. Estas son las transgresiones que hay. Si tú haces en contra de la ley, hay una transgresión. Pero, nota lo que dice Romanos 8:33, y regresamos ahorita al verso 2. Pero nota, Romanos 8:33, para que lo vean lo que estamos hablando. Dice en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Ahora, y verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Por qué no hay acusación? Al ser justificados, Jesús pagó, estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué Jesús pagó en nuestro lugar? Porque Jesús, o sea, Dios Padre, por el Espíritu Santo, nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió, el pecado ya se cobró de nosotros, porque cuando Cristo murió, tomó nuestro lugar. Al pecado cobrarse, ya no va a cobrarse otra vez. El pecado no tiene autoridad para cobrarse de nosotros nada. Ni pobreza, ni enfermedad, ni corrupción, ni siquiera el seguir pecando. Por eso la Biblia dice que el pecado no se encerrará más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No por la gracia en sí, sino todo. La gracia significa la gracia que fue dada a nosotros por medio de la obra de Jesucristo. Entonces, ¿quién acusará? Dios no acusa. Dios es que justifica. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Tú y yo fuimos puestos en el cuerpo de Cristo. Cuando el pecado se cobró, porque Cristo murió. He dicho, Cristo murió. Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Y Cristo murió. Cristo pagó. Hasta que toda la demanda justa de Dios fue satisfecha. Hasta que el último pecado fue ¿qué? La Biblia dice purificado. Vengan conmigo para que lo vean. Bendito Dios. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Mis hermanos, sí pecamos, pero estos pecados están purificados. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Mi Dios, si entendemos esto. Ya no son pecados que Dios está culpándonos.
Son pecados que Dios ya purificó de antemano, porque Colosenses 2:13 dice: a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Perdonar significa borrar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay pecado imputable para el creyente. Que significa que la ley está allí, pero la ley ya no puede acusar al creyente, porque el creyente ya ha sido justificado. ¿Por qué? Porque ya murió. El pecado ya se cobró. No puede cobrarse otra vez. Somos salvos de nuestros pecados. No puede cobrarse otra vez. Por eso la Biblia habla hoy día. Sí, Pablo quiere corregir pecados, pero como conducta. La Biblia dice: no mintáis, no hurtéis, hablad verdad entre vosotros, no forniquéis. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ya no son como pecado. La gente, los que no predican esto, no entienden. Ellos siguen predicando la condenación del pecador, porque no entienden lo que dice Romanos 8:1, otra vez, una vez más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Dios en la carne, Jesucristo hecho hombre, condenó al pecado. Dice, ¿qué significa eso? Todo el mundo sabe condenarnos. El hombre ha sido condenado. Todo el mundo. No, a nadie hay que preguntarle, ¿y qué significa condenación del pecado? Ah, sufrimiento eterno, que ya murió, que ya ¿Y condenación del pecado? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Y la condenación de Dios? Contra el pecado. El pecado se les quitó. Dios. La habilidad para matarte. ¿Qué? Pero la paga el pecado de la muerte. Pero ya no por el creyente, porque la Escritura dice: la paga el pecado de la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo a los que creen en Él. Merecemos la muerte, pero Dios nos ha regalado la vida eterna en su Hijo Jesucristo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Es un regalo, es un regalo, es un regalo. No es algo que tú ganas. Prometo no pecar nunca más. Yo he prometido 155 veces. No me malentiendas. Deseo, anhelo, por amor al Señor, cada vez actuar mejor. Pero veo que mi mejor voluntad, mi mejor esfuerzo, no puede hacer la obra de Jesucristo, no puede repetir la obra de Jesucristo. Tengo que empaparme de la palabra, de la gracia, del Evangelio. Esta buena nueva, del Evangelio de la promesa hecha a nuestros padres, por medio del cual resucitaron a Jesucristo. Dios Padre resucitó a Jesucristo por medio de esa promesa cumplida. Entonces ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ese poder me levanta a mí y a ti. Ese poder está disponible para nosotros, pero tenemos que creer en el Evangelio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el pecado ha sido, no será, Dios lo condenó con Jesucristo? Cuando Jesús murió salvando al pecador, condenó. Sí hubo condenación cuando Jesús murió, pero esa condenación fue del pecado. Gloria a Dios. ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? El que te perseguía está encarcelado. El que te perseguía ahora te persigue con avioncito de papel. Ya no con una bomba que te iba a enviar al infierno como antes pensábamos. Le ha sido quitado al pecado su poder. Nota lo que dice en otras versiones. Gloria a Dios. Ahora, nota que dice el verso otra. Voy a leerlo otra vez en Reina Valera para que vean que el verso 1 no habla de andar carnalmente.
Porque el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nota, ¿ves? Ahí otra vez se repite la palabra, no andamos conforme a la carne. En otras palabras, para aquellos de nosotros que estamos en el cuerpo de Cristo, que vivimos por el Espíritu de Dios que está en nosotros, que tenemos vida eterna. Eso está hablando. No está hablando de carnalmente, para nada. Pues, ¿cómo se puede cumplir? ¿Cómo se cumple la justicia de la ley en nosotros? ¿Por fe en Jesucristo o por dejar de pecar? Por fe en Jesucristo. Entonces, de nada, ya no podía ser andar carnalmente aquí, pues. No está hablando de andar carnalmente, está hablando de tener vida en Cristo o no tenerla, punto. Gloria a Dios. Voy a leerte en otra versión. Dice así, en conclusión. Dice la buenas noticias para todos. Romanos 8:1. En conclusión, no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y lo que dice 8:33, no terminé de leerlo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Gloria a Dios. ¿Quién va a acusarlo? Si la ley de Dios acusa a aquel que está bajo la ley, pero yo ya he muerto. Los muertos no están bajo la ley. Han muerto a la ley. Porque Jesús pagó por mí. La ley no puede cobrarse dos veces. Dios no es ladrón, no cobra dos veces. Jesús ya pagó. Pagó por mí, pagó por ti. Entonces dice, ¿quién acusará? Si Dios no culpa, ¿quién acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Escogido en Cristo. Yo escogí a Cristo, soy escogido en Él. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Te das cuenta? Cristo pagó la condena. Cristo tomó la condena para sí mismo. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. ¿Quién? ¿Quién acusará? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a acusarte? ¿Quién? Oh, sí, se van a levantar. Pero ¿quién? Si Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién? 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 Yo volteo atrás. Ya no hay quién. Yo volteo al otro lado. Nadie me acusa. Volteo al otro lado. Nadie me condena. A no ser que no crea la palabra. Mi propia conciencia me acusa, como ya vimos en Juan 8. Al no entender la palabra, esa conciencia acusa a la persona. La conciencia es la voz de tu corazón, el alma y el espíritu. La voz de tu alma, los pensamientos que tienes, los conceptos que tú has abrazado, has creído, se levanta dentro tuyo y crees que es Dios hablando. Padre, perdóname. No quiero perdonarte porque eres muy cochino. Promete que no vas a pecar más. Te prometo, Señor, que no vas a pecar más. ¿Seguro? Y todo el tiempo era la cochina conciencia. Hello. No que la conciencia sea cochina, sino esa conciencia está cochina o está sucia con culpabilidad. Y pensabas que era Dios. Por eso 1 Juan dice que mayor que nuestro corazón es Dios. Si nuestro corazón nos culpa, mayor que nuestro corazón es Dios. Gloria a Jesús. Mayor que nuestro corazón es Dios. Oh, que como quisiera cantar canciones. Mayor que nuestro corazón es Dios. El propio Pablo decía, aunque no tengo conciencia de mala, aunque no tengo conciencia mala de nada, no por eso soy justificado, porque el que me justifica es Dios. O sea, no importa si hay mala conciencia o no, el que me justifica es Dios y punto. Eso decía el apóstol Pablo. Nota otra vez entonces, regresamos a 8, 1, 2, 3 y 4 en la otra versión. Nota lo que dice en la buena noticia para todos, el verso 3. Lo que no podía hacer la ley por la debilidad de la condición carnal, lo ha hecho Dios enviando a su Hijo. ¿Qué ha hecho Dios? En condición semejante a la del hombre pecador, pero para entendérselas con el pecado, en su carne
ha condenado el pecado. ¿Y qué significa condenación? Vamos a ver. Otra versión, me gusta esta versión, el mensaje. Mira, los tigres tienen en sus dientes, ellos pueden sentir el pulso de la vena de los animales. Y donde suena más fuerte es la yugular, pues. Así que el tigre muerde una sola vez y a veces lo ahoga simplemente si es muy grande el animal, pero usualmente él suelta un poquito para volver a recolocar sus dientes y meterlos en la yugular para que se muera desangrado. La Biblia da a entender esto en esta palabra. Dice, Dios fue directo a la yugular cuando envió su propio hijo. No trató con el problema como si fuera algo lejano y sin importancia. En su Hijo Jesús, Él personalmente tomó la condición humana, entrando en el desordenado caos de la luchadora humanidad, de manera de ponerla bien con Él una vez por todas. El código de la ley, debilitado como siempre lo fue por la fracturada naturaleza humana, no pudo nunca haberlo hecho. La ley siempre terminaba siendo usada como una curita, como un parche curita contra el pecado, en vez de una profunda sanidad de este. La Amplificada dice, porque Dios ha hecho lo que la ley no pudo hacer, ya que el poder de la ley, siendo debilitado por la carne, la naturaleza entera del hombre sin el Espíritu Santo, Dios, enviando su propio Hijo en el disfraz de la carne pecaminosa y como una ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, sometiendo, venciendo y privándole de su poder. Y privándole de su poder sobre todos los que aceptan el sacrificio. El pecado no se enseñará más de nosotros. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Oh, sí, puedes decir en la naturaleza del pecado, sí, pero también habla de los pecados. No más temor. El pecado y sus pecados. No más temor. Dios ha arreglado ese problema. Ese problema está solucionado. Pero ¿qué predican? Los que predican otro evangelio, predican la condenación del pecador ignorando la condenación del pecado. Predican que somos salvos del infierno en lugar de predicar que somos salvos de nuestros pecados. ¿Qué vamos a predicar? Tenemos que hacer un pequeño giro. Empieza a predicar que somos salvos de los pecados, de todos nuestros pecados. Empieza a predicar que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y en lugar de predicar que tú tienes que cargar tus pecados sobre Jesús. ¿Cuántos dicen amén lo que estoy diciendo? Tenemos que predicar que Dios condenó al pecado, sometiéndolo, venciéndolo y privándolo de su poder sobre todo los que aceptan el sacrificio. ¡Gloria a Dios! Soy limpio, soy libre. Ahora, ¿cómo Dios trata con nosotros entonces? Los pecados que pecamos son pecados que ya han sido purificados. Los pecados que pecamos ya son pecados que han sido perdonados. Por eso la Escritura dice que el que tiene la simiente no peca pecados sin purificar o pecados sin ser perdonados. ¿Me está escuchando? ¿Usted entiende que la enfermedad que viene a su vida es una enfermedad que Jesús ya llevó? Es lo que estoy diciendo, porque algunos dicen, el hermano está diciendo que el pecado ya está limpio. No, el pecado es cochino y sucio y hace daño y mata, hace daño, sí, pero ya no por causa, o sea, nunca fue por causa de Dios, pero tampoco ahora. El veneno mata porque el veneno mata. Pero déjame decirte lo que estoy tratando de decirte. El creyente que conoce al Señor, si falla, puede decir, Satanás, tú no tienes derecho a tocarme y se acabó. Ahora, no me malentienda, hay cosas que tienen ciertas consecuencias. Si estás dale y dale y dale con la muchacha y el muchacho no son cristianos y están, ¿sabe qué? Tarde o temprano va a haber un bebé. Hello. ¿Están ahí o no? No, está purificado y ese bebé no existe. Es tontería, va a haber consecuencias. Pero no es el castigo de Dios un bebé, pues. ¿Me está escuchando o no? Los hijos son bendición, punto, se acabó. He dicho, los hijos son bendición, punto, se acabó. Pero tú y yo no queremos las cosas así. Tenemos una nueva naturaleza. Mira, ¿cómo vamos a arreglar el asunto del pecado? La Biblia habla que los espirituales, los que condenan el pecado, no al pecador, los espirituales que no ven al creyente junto con sus pecados, sino sus pecados remitidos sobre Jesucristo. Los espirituales que están mirando al creyente y dicen, Dios no lo culpa de su pecado, pero hay consecuencias, hay que arreglarlo,
hay que ayudarle su conducta. ¿Me está escuchando? Esa conducta se cambia, no porque tú la cambias, no porque el pastor la cambia, sino predicándole la obra terminada de Cristo. Es por fe en Jesucristo. Si yo conozco el amor de Dios, voy a confiar en el amor de Dios. Y de esa manera no miento. ¿Por qué miento? Miento porque no conozco el amor de Dios. No creo que Dios pueda ayudarme en salir del problema en que me metería si digo la verdad. Entonces miento. ¿Por qué alguien roba? No cree que Dios puede, porque no confía en el amor de Dios, que Dios puede ayudarle. ¿Me dejo entender o no? Entonces, nota que todo lo que no es de fe es pecado, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la predicación de la obra terminada de Cristo, esta es la obra de Cristo. Con la obra de Cristo, déjame decirte, los pecados que he cometido ya fueron cargados sobre Dios. Sobre Jesucristo, que Dios los cargó sobre Jesucristo. Ya están purificados. Yo sé, puede que te guste o te asuste, pero tienes que tomar una decisión. Porque Habacuc capítulo 1, empezamos leyendo Hechos, nota lo que dice Hechos, vayamos a Hechos una vez más. Empezamos leyendo Hechos 13, nota lo que dice. Empezamos leyendo el verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ya sabemos qué tipo de perdón de pecados. Ha sido purificados. Amén. Ha sido cargados. Dios los cargó sobre Jesucristo. Él nos ha salvado de nuestros pecados. Dice, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, nota, que no venga sobre vosotros, dice el apóstol Pablo a ellos, lo que está dicho en los profetas. Yo leería esto a los pastores que les gusta predicar la condenación del pecador, a pesar de que Cristo murió por ellos. Yo predicaría esto sobre aquellos pastores que acusan a los hermanos y le dicen que se van al infierno porque pecan. Mirad, oh, menospreciadores y asombraos y desapareced. No que se vayan con el Señor, no queremos eso. A no ser que no quieran cambiar, mejor que se vayan con el Señor. Lo cual es muchísimo mejor. Amén, lo estamos bendiciendo. Es una broma, hermano, por favor. Nadie se vaya de aquí diciendo, el hermano Rubén está diciendo que se mueran. No, yo no quiero eso. Yo quiero lo que Dios quiere para ellos, punto. Dice, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Nota. Y esto es dicho justo después de el verso que dice, por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, una obra tal que se os contare, no la creeréis. Pero nosotros hemos ido a creer el Evangelio. Nosotros somos los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Ayúdame, David. Mi amado hermano, esto no es ningún permiso para hacer nada. Es como decir, el conocer que Jesús cargó nuestras enfermedades, que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y darle permiso a la enfermedad para que venga a nosotros. Es ridículo. Por el contrario, es libertad para no permitir que la enfermedad se quede en nosotros. Conocer que los pecados que faltan, no que faltan porque queremos, pero vamos a fallar, ya no son imputados por Dios contra nosotros. Que son pecados purificados, no imputables hacia nosotros. Son pecados, pero no imputables. Nuestros pecados antes de Cristo no son lo mismo que los pecados después de Cristo. Antes el pecado no estaba condenado, pero ahora el pecado está condenado. Son pecados condenados, purificados. Aleluya. Lavados, perdonados. Gloria a Dios. De esta manera que el hombre no cambia. Sigo siendo santo. El santo peca, pero pecados purificados. No estoy diciendo que el pecado en sí, que es sucio y es malo, sobre todo si pega contra mí. Cualquier pecado es malo. Producirá dolor, angustia. Te va a darte motivo a que si tú no eres fuerte en la palabra, para que dudes de tu propia salvación. ¿Seré salvo o no seré salvo?
No es que Dios le está dando permiso, tú le estás dando permiso porque estás haciendo algo. El pecado lleva en sí corrupción, lleva en sí, es destructivo. Por eso Dios quiere que cambiemos nuestra conducta, renovando nuestra mente. Ya no es visto como pecado que lleva al infierno, porque ya no es imputable. Purificado, limpiado, pecados condenados. Somos salvos de nuestros pecados. ¿Qué parte no hemos entendido? ¿Qué parte de esta historia? Esta es la historia del Evangelio. Este es el Evangelio que debe ser predicado a las naciones. Decirles ahora, Dios quiere cambiar tu conducta. Sí, por medio de la obra de Cristo Jesús. Cree la obra de Dios. Renueva tu mente. Pero ya no hay condenación. ¿Por qué? Jesús murió. Algunos se molestan y dicen, no, está bien, pero ten cuidado, que no se aplique a tu vida lo que está escrito. Mirad, oh menospreciadores, burladores, que no pase con ustedes, porque haré una obra, y ya la hizo. ¿Qué obra hizo el Señor en vuestros días? Que si alguien os la contare, no la creeréis. Una obra tan buena. El Evangelio es una obra tan buena. Por eso cuando los ángeles, aunque no entendían esas cosas, porque ellos están mirando entre nosotros estas cosas, de todas maneras sabían que era buena obra. Sabían que era una buena nueva, quiero decir. Y decían, os anuncio buenas nuevas de salvación. Y los pastores estaban allí, los ángeles contentos. Buenas nuevas, buenas nuevas. Gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que produce en nosotros, Señor. Por lo que produce en nosotros esta verdad preciosa del Evangelio. Este es nuestro Evangelio. Gracias, Padre. El pecado no se enseñará más de mí. Si yo pecare, no por eso el pecado tiene autoridad sobre mí. Yo podría darle autoridad, pero no quiero. Algunos dicen, ¿qué? Está hecho, hermano. Por eso ese asunto de, hermano, ten cuidado con que abras puerta al diablo. Si hay que dar, esa doctrina de puertas abiertas, hay que tener cuidado con eso, porque, bueno, si mi hijito abre la puerta, ¿yo no la cierro? Bueno, tú abriste la puerta, que el perro te muerda porque tú la abriste. No, hermano. Escúchame bien, para que entiendas claramente. Cualquiera de nosotros, voy a decirlo tal cual. Yo me voy y la pastora arreglan el asunto. Cualquier pecado que cometas tú, un segundo después, tú puedes decir, recibo mi sanidad y recibirla. Punto. ¿Por qué? Porque ya fue dada. No porque dejaste de pecar. ¿Me está escuchando? O sea, no tienes que permitir en tu vida condenación, castigo, porque has fallado. Ahora, no estoy diciendo que el continuo fallar, no me malentienda, que el continuo fallar no tenga una consecuencia. No, la consecuencia no es de parte de Dios. El continuo fallar muestra algo, que no estamos creyendo la obra de Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? Así que, escucha bien, entiende bien. Pero puedes creerle a Dios. Amén. Y estoy hablando yo en cuanto a herencia, en cuanto a hijos de Dios. No estamos hablando de liderazgo, hermanos. Amén. Liderazgo es otra cosa. ¿No? Ya su pastor les hablará más acerca del liderazgo ya. Pero se pide más de líder. Pues se pide líder porque, oye, es ejemplo.
No es ejemplo de libertinaje, es ejemplo de libertad. Cuando dicen amén. ¿Comprende? Es ejemplo de buenas obras, ¿no? Gracias a Dios. Gracias, Padre. Te damos la gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Oramos para que esta verdad, Señor, ilumine. Si algo falta, algo es necesario decir, Señor, oramos para que sea, no nos vayamos, Señor, por la vida sin entender mejor y más aquello que tú quieres que entendamos más y mejor, el Evangelio, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. No hay. Sí, pero tú no sabes. No hay. No lo voy a permitir. La salida al dejar de pecar también es: no hay condenación. ¿Cómo creer la verdad? Va a ser atadura. Cuando la Biblia dice: conoceré la verdad os hará libres. Así que no hay condenación. También es verdad. Y conocer la verdad te ayudará a ser libre. Es todo lo contrario, que tú permitas dolor porque has fallado. Tú estás diciendo que tú reclames castigo, condenación, dolor, acusación porque has fallado. Tú estás diciendo que la obra de Jesús no es suficiente. Vamos a tener que creerle al Señor, meditar en estas verdades. Amén. Cualquier persona que esté buscando detener al creyente para que no peque, por medio de miedo, por medio de amenaza, por medio de cualquier cosa, esa persona no está predicando el Evangelio. El Evangelio que acabo de mencionar es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este Evangelio creído es suficiente para ayudarte a dejar de fallar, a dejar de pecar. Cualquier otra cosa es levadura, porque estamos diciendo que la obra de Cristo no es suficiente. Si estamos diciendo que el amor de Dios es condicional, no es el Evangelio, es incondicional. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Podemos cambiar sin tropiezo. Dale misericordia a tu hermano. Dale misericordia a tus hijos. Dale misericordia a tu esposo, a tu esposa. Porque eso es dar gracia. Dale misericordia. Dale espacio a que cambie. ¿Comprende lo que digo? Porque Dios nos ha dado a nosotros ese espacio. Dios dice: le voy a dar un tiempo para que se arrepienta. Nosotros decimos: mátalo ahorita, Señor. Pero Dios dice: te amé y te prolongué mi misericordia. Grande en misericordia, lento para la ira. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es gracia, pues. Entonces, somos una iglesia que da lugar a los pecadores para que vengan y crean en Cristo Jesús. Sean amigos los pecadores. No estoy diciendo que vayas, haga lo que ellos hacen. Sean amigos los pecadores. Sean amigos de tus parientes. Aquellos que dejaste de verlos porque te apestaba el humo. Yo sé lo que estoy hablando. Aquellos que te molestaban porque tomaban demasiado y hablaban tonterías. Sé amigos de ellos. Sé amigos de ellos. Amén. Jesús era amigo de ellos. Amigo. Hace poco, voy a contarles, con esto voy a finalizar para que me entiendan cuando hablo de amigo. Yo no hablo de parecer un amigo, yo hablo de ser amigo. Este amigo, este hermano en Cristo, me chocó y me di cuenta que lo que escribió hasta me molestó. Después dije: no, él es amigo de los pecadores. Amigo de homosexuales allá en Nueva York. Cuando los jueces dijeron: ¿se pueden casar? Él dijo: tengo tantos amigos pecadores. No dijo pecadores, sino gays.
Y quiero felicitarles a ellos porque han logrado una victoria para ellos. Si a ti te molesta eso, tú no eres su amigo. No estoy diciendo, hermano, que estamos a favor de eso. Por favor, el hermano Rubén está a favor. Ya, mátenlo, mátenlo. No estoy diciendo eso. ¿Pero eres amigo de ellos? ¿O te haces el amigo? ¿Qué si alguno de tus tíos te manda que vayas a comprar alcohol? Sigan al Espíritu Santo en todo esto, lo que estoy diciendo, por supuesto. Pero hermanos, todo me es lícito. Hay algunas cosas que no me convienen a mí. Pero yo tuve que decirle a mi papá, papá, cuando yo le dije esto, fue gracia. Y él se convirtió más rápido con lo que le dije. Papá, le dije, quiero que sepas que yo te amo como tú eres. Sí, me dijo, tú eres mi hijo. No, papá, no me entiendes. Yo te amo como eres porque Dios te ama como eres. Dios no dice, cambia y te amaré. Cambia, o por lo menos haz el intento. O por lo menos ya escribe una promesa y te sanaré. Dios nos salvó, sanó, bendijo financieramente cuando éramos sus enemigos. No estoy diciendo participemos del pecado de ellos, pero digamos, dejemos la religión a un lado. Dejemos de la crítica destructiva. Hermanos, mostremos a ellos el amor de Dios sin criticarlos, sin acusarlos, porque ellos ya tienen una conciencia que los acuse, ¿entiendes? Ellos ya tienen una conciencia que los acuse. No seamos parte de esa conciencia, más bien seamos parte de la respuesta. Vamos a orar por nuestros amados. Padre, oramos por nuestros familiares. Pónganse de pie. Padres, madres, hermanos, hijos. Aquellos que todavía no andan como se supone que deben andar. Gracias por quitarnos esa religiosidad de